Febrero de 1945. En las afueras de Illersleben, al norte de Berlín, un destacamento de reconocimiento británico avanza entre las ruinas humeantes de un complejo militar abandonado. El frío corta la piel. El silencio es absoluto, interrumpido solo por el crujir de la nieve bajo las botas. Entre los edificios destruidos por explosiones deliberadas, el sargento James Thornton encuentra algo extraño. Una estructura metálica de casi 4 metros de altura, con un enorme disco parabólico apuntando hacia un campo abierto. No hay cañones, no hay municiones. Solo cables cortados, compresores destrozados y en el suelo, manchas oscuras que podrían ser sangre. El oficial de inteligencia que lo acompaña examina los escombros. Encuentra documentos quemados, planos técnicos medio carbonizados. Las palabras que logra descifrar no hablan de proyectiles ni de explosivos. Hablan de frecuencias, de resonancia, de ondas estacionarias. En una pared, alguien había escrito con tiza, Schallkanone Versuch 23. Erfolg. Cañón de sonido. Prueba 23. Éxito. Thornton se acerca al disco metálico. Toca su superficie helada. Por un instante, siente una vibración residual en sus dedos, como si la máquina aún guardara memoria de lo que había hecho. Mira hacia el campo abierto, donde la nieve parece perturbada en un patrón circular perfecto. No hay cráteres. No hay destrucción visible. Solo un silencio que pesa como plomo. Lo que habían construido no era un arma de fuego. Era un arma de aire. Cuando el Tercer Reich comenzó a desmoronarse bajo el peso de 2 frentes de guerra, Adolf Hitler ordenó algo que parecía sacado de la desesperación o la locura: que la ciencia alemana creara armas que compensaran con ingenio lo que ya no podían lograr con números. Las llamaron Wunderwaffen, armas milagrosas. Cohetes V2 que podían cruzar el Canal de la Mancha. Submarinos capaces de permanecer sumergidos durante semanas. Aviones a reacción más rápidos que cualquier cosa en el cielo. Y entre todos esos proyectos, algunos más ambiciosos, más extraños, más perturbadores que otros. Algunos científicos se preguntaron, ¿y si no necesitamos proyectiles? ¿Y si el aire mismo pudiera convertirse en el arma? En 1943, en los laboratorios de investigación acústica del Reich, bajo la dirección del Dr. Richard Wojciechowski y con el apoyo técnico del ingeniero Hans Lorenz, comenzó un proyecto que ni siquiera tenía nombre oficial. Oficialmente, era investigación sobre propagación de ondas en ambientes controlados. Extraoficialmente, era un intento de matar sin tocar, de destruir sin dejar rastro. El principio era simple, casi elegante. Si una onda sonora de suficiente intensidad se concentraba en un punto específico, podría generar presiones capaces de colapsar pulmones, romper membranas internas, desgarrar tejidos blandos. Todo sin una sola gota de sangre visible. La física detrás del concepto no era nueva. Desde el siglo XIX, los científicos sabían que el sonido es presión viajando a través del aire. Una onda sonora es, literalmente, una perturbación que comprime y expande las moléculas en su camino. A bajas frecuencias, el sonido es inofensivo. Pero cuando la intensidad supera ciertos umbrales, cuando las ondas se sincronizan en patrones precisos, cuando se concentran mediante reflectores parabólicos, algo cambia. El aire deja de ser neutral. Se convierte en un martillo invisible. Los primeros experimentos fueron modestos. Usaron altavoces industriales modificados, compresores de aire, generadores de frecuencia. Buscaban el rango exacto donde el sonido dejaba de ser ruido y se convertía en fuerza. Probaron con animales, ratas primero, luego conejos, finalmente perros. Los colocaban a diferentes distancias del emisor. Encendían la máquina. Los animales comenzaban a convulsionar. No había trauma externo. No había heridas. Pero cuando los abrían, encontraban hemorragias internas, tejidos pulmonares colapsados, órganos destrozados por vibraciones que habían resonado exactamente en las frecuencias de sus estructuras celulares. Uno de los informes técnicos, recuperado años después por inteligencia estadounidense, describía el efecto con una frialdad clínica. A 170 decibelios y 7 hercios, el sujeto experimenta desorientación extrema. A 190 decibelios, colapso de cavidades pulmonares. A 200 decibelios o más, la resonancia induce falla orgánica múltiple en aproximadamente 30 segundos. Los científicos no lo llamaban asesinato.
Lo llamaban investigación de efectos fisiológicos de ondas acústicas de alta intensidad. El desafío técnico era enorme. Generar ese nivel de presión sonora requería cantidades masivas de energía. Las ondas se dispersaban rápidamente en el aire abierto, perdiendo intensidad con cada metro de distancia. Para que el arma fuera efectiva, necesitaban concentrar el sonido en un haz direccional, como un rayo de luz. Ahí fue donde entraron los reflectores parabólicos, enormes discos curvos que recogían las ondas sonoras generadas en su punto focal y las proyectaban en una dirección específica. El resultado era un cilindro de presión acústica, invisible pero letal, capaz de viajar cientos de metros antes de disiparse. Pero había un problema aún mayor: la frecuencia. Los infrasonidos, vibraciones por debajo del umbral de audición humana, podían atravesar obstáculos y resonar dentro del cuerpo sin ser detectados. Pero generarlos con suficiente potencia requería maquinaria gigantesca. Los ultrasonidos, por otro lado, eran más fáciles de producir, pero se bloqueaban con cualquier barrera sólida. El equipo de Wojciech intentó ambos enfoques. Construyeron prototipos con cámaras de resonancia cilíndricas, donde explosiones controladas de gas generaban pulsos acústicos masivos. Otros diseños usaban compresores que forzaban aire a través de boquillas especiales, creando ondas de choque repetitivas. Ninguno era perfecto. Todos eran monstruosos. Para 1944, el proyecto había avanzado lo suficiente como para construir un prototipo de prueba a escala real. Lo instalaron en un campo militar en Illersleben, lejos de miradas indiscretas. La máquina medía casi 4 metros de altura. Pesaba varias toneladas. Necesitaba un generador diésel solo para alimentar sus compresores. El disco parabólico en su extremo tenía más de 2 metros de diámetro. Cuando estaba en operación, el rugido era tan intenso que los operadores debían usar protección acústica completa y mantenerse a más de 50 metros de distancia. Los primeros blancos humanos fueron prisioneros de guerra soviéticos. No hay documentos oficiales que confirmen esto, pero los testimonios de supervivientes que trabajaron en la base son consistentes. Hombres atados a postes de madera a diferentes distancias del cañón. La máquina encendida durante intervalos precisos. Algunos caían inconscientes de inmediato. Otros vomitaban sangre. Los que sobrevivían quedaban sordos, con daño neurológico permanente. No había balas. No había gas. Solo aire comprimido, frecuencias calculadas, y la decisión fría de ver qué le pasaba al cuerpo humano cuando se convertía en el objetivo de un arma que no existía en ningún manual de guerra. Los ingenieros tomaban notas. Adjustable parametros. Repetían las pruebas. Porque para ellos, esto no era crueldad. Era ciencia. El principio físico detrás del cañón sónico es, en esencia, el mismo que hace vibrar una copa de cristal hasta que se rompe. Todo objeto tiene una frecuencia de resonancia natural, una vibración específica en la cual su estructura comienza a oscilar con amplitud creciente. Si esa frecuencia se mantiene y se amplifica, el objeto puede desintegrarse desde dentro. Un puente puede colapsar por el viento. Un edificio puede caer por un terremoto. Y un cuerpo humano puede destruirse por sonido. El cuerpo no es una estructura sólida. Es un conjunto de cavidades, membranas, fluidos. Los pulmones son bolsas de aire. El estómago, el intestino, la vejiga, todos contienen espacios llenos de gas o líquido. Cuando una onda sonora de baja frecuencia atraviesa el cuerpo, esas cavidades comienzan a vibrar. A intensidades bajas, el efecto es imperceptible. Pero cuando la presión acústica supera los 150 decibelios, el equivalente al rugido de un motor de jet a 1 metro de distancia, las vibraciones se vuelven violentas. Las membranas se estiran y contraen más rápido de lo que la elasticidad de los tejidos puede soportar. Los alvéolos pulmonares se rompen. Los capilares revientan. Los órganos internos sufren cavitación, el mismo fenómeno que destruye hélices de barcos cuando forman burbujas de vacío en el agua. Lo que los nazis descubrieron es que no necesitaban mantener la exposición durante mucho tiempo. Unos pocos segundos de resonancia a 7 o 8 hercios, justo por debajo del umbral de audición, eran suficientes para causar náuseas, desorientación, pérdida de control motor. A intensidades mayores, el daño se volvía irreversible. El cerebro, flotando dentro del cráneo en líquido cefalorraquídeo, también entraba en resonancia.
El resultado: convulsiones, pérdida de conciencia, hemorragia cerebral. Uno de los ingenieros alemanes que trabajó en el proyecto, cuyo nombre fue borrado de los registros oficiales, dejó un testimonio en 1947, cuando fue interrogado por oficiales estadounidenses en el marco de la Operación Paperclip. Sus palabras fueron transcritas pero nunca publicadas. No entendíamos completamente lo que estábamos haciendo. Solo sabíamos que funcionaba. La primera vez que vimos el efecto en un ser humano, algunos de nosotros quisimos detener el proyecto. Pero nos dijeron que el enemigo estaba desarrollando armas peores. Nos dijeron que esto salvaría vidas alemanas. Nos dijeron que la guerra justificaba cualquier método. Y al final, dejamos de cuestionar. Porque cuestionar significaba traición. El diseño final del cañón sónico que los británicos encontraron en Illersleben era una combinación brutal de ingeniería mecánica y acústica. En su núcleo, una cámara cilíndrica donde pequeñas cargas de metano se detonaban en secuencia rápida, generando pulsos de presión. Esos pulsos se canalizaban a través de tubos resonantes que amplificaban frecuencias específicas. Finalmente, el sonido se proyectaba mediante el reflector parabólico, que concentraba las ondas en un haz direccional de unos 30 grados de apertura. El alcance efectivo era limitado, tal vez 200 metros en condiciones ideales, pero dentro de ese rango, el efecto era devastador. Sin embargo, la tecnología tenía fallas críticas. La maquinaria era demasiado grande y pesada para el campo de batalla. Consumía cantidades absurdas de combustible. El ruido que generaba era tan intenso que revelaba su posición de inmediato. Y más importante, el Reich estaba colapsando demasiado rápido para que el arma pudiera perfeccionarse. En febrero de 1945, con las tropas soviéticas avanzando desde el este y los aliados desde el oeste, los científicos recibieron la orden de destruir todo. Quemar los documentos. Desmantelar los prototipos. No dejar evidencia. Pero no todo se destruyó. Porque en ese mismo momento, agentes de inteligencia aliados ya estaban preparando listas. Listas de científicos. Listas de proyectos. Listas de tecnologías que no debían caer en manos soviéticas, sino en las propias. El cañón sónico no desapareció. Solo cambió de manos. Cuando los estadounidenses revisaron los archivos capturados, encontraron algo inquietante. El concepto no era una locura. Era viable. Rudimentario, sí. Ineficiente, también. Pero los principios físicos eran sólidos. Y con más investigación, más recursos, más tiempo, podría funcionar. La pregunta no era si el arma era posible. La pregunta era si debía existir. Hoy sabemos que la respuesta fue sí. Porque décadas después, el mismo principio sería utilizado en dispositivos LRAD, Long Range Acoustic Device, empleados por fuerzas policiales y militares de todo el mundo. Armas no letales, las llaman. Dispositivos de control de multitudes. Herramientas de disuasión. Pero el fundamento es idéntico: usar el sonido como fuerza. Usar el aire como arma. Y todo comenzó con un grupo de ingenieros alemanes que decidieron que la moral podía esperar, porque la ciencia no lo haría. En los meses finales de la Segunda Guerra Mundial, mientras las ciudades alemanas ardían y el Reich se fragmentaba en bolsas de resistencia desesperada, un ejército diferente avanzaba detrás de las líneas del frente. No llevaban rifles. Llevaban carpetas, cámaras, listas de nombres. Eran los equipos de inteligencia científica de Estados Unidos y Gran Bretaña, y su misión era clara: capturar la tecnología nazi antes que los soviéticos. Capturar a los científicos. Capturar el conocimiento, sin importar cómo había sido obtenido. La Operación Paperclip fue, oficialmente, un programa para reclutar expertos alemanes en cohetería, aerodinámica, medicina. Extraoficialmente, fue una amnistía masiva para criminales de guerra cuyo único valor residía en lo que sabían. Werner von Braun, diseñador de los cohetes V2 que mataron a miles de civiles británicos, terminó dirigiendo el programa espacial estadounidense. Kurt Blome, que experimentó con armas biológicas en prisioneros, fue contratado por el ejército de Estados Unidos para estudiar guerra bacteriológica. Y los científicos detrás del cañón sónico, cuyos nombres fueron borrados de los registros públicos, simplemente se evaporaron en la burocracia.
Los documentos del proyecto acústico fueron enviados a Fort Detrick primero, luego a instalaciones de DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Allí fueron clasificados bajo niveles de secreto que los mantuvieron ocultos durante décadas. Pero la investigación no se detuvo. Se renombró. Se recontextualizó. Ahora era investigación en efectos fisiológicos de ondas de presión o sistemas de disuasión acústica no letal. Las mismas frecuencias. Los mismos principios. Solo diferente semántica. En 1952, la Marina de los Estados Unidos comenzó experimentos con generadores de infrasonido montados en camiones. Los documentos desclasificados décadas después muestran que las pruebas se realizaron en el desierto de Nevada, lejos de poblaciones civiles. Los objetivos: animales primero, luego voluntarios militares expuestos a niveles progresivamente más altos de intensidad sonora. Los resultados replicaban exactamente lo que los nazis habían documentado: desorientación, náuseas, pérdida de control motor, daño orgánico a intensidades extremas. La conclusión del informe era pragmática: el concepto es viable para aplicaciones de control de disturbios y negación de área. Se requiere miniaturización y optimización energética. Pero algo cambió en la narrativa. Cuando la prensa preguntaba sobre estos proyectos, los portavoces militares hablaban de tecnología de control de ruido o sistemas de comunicación de emergencia. Nunca mencionaban la palabra arma. Porque las armas sónicas, si se admitía su existencia, planteaban preguntas incómodas. Si podían usarse para dispersar multitudes, ¿también podían usarse para torturar? Si podían causar dolor sin dejar marcas, ¿cómo se distinguiría su uso legítimo del abuso? Durante la Guerra Fría, ambos bandos desarrollaron sus propias versiones. Los soviéticos trabajaron en generadores de infrasonido capaces de causar pánico masivo. La CIA estudió la posibilidad de usar frecuencias ultrasónicas para desorientar objetivos específicos sin ser detectados. Los británicos experimentaron con dispositivos portátiles de ultrasonido para operaciones encubiertas. Y nadie hablaba públicamente de ello, porque todos sabían que admitir la investigación significaba admitir la intención. En 1973, un memorándum interno de la CIA, desclasificado parcialmente en 2007, mencionaba el Proyecto Pandora, un análisis de los efectos de radiación electromagnética y acústica de alta intensidad en la función cognitiva humana. El documento especulaba sobre la posibilidad de usar frecuencias específicas para inducir estados de ansiedad, confusión o sugestión. La investigación se justificaba como medida defensiva contra posibles armas soviéticas similares. Pero entre líneas, la implicación era clara: si el enemigo lo está desarrollando, nosotros también debemos hacerlo. Y si lo estamos desarrollando, eventualmente lo usaremos. El patrón se repitió en todos los países con capacidades de investigación militar avanzada. Francia, Israel, China, Rusia. Cada uno desarrolló su propia versión de tecnología acústica de alta intensidad. Cada uno la clasificó bajo diferentes categorías: seguridad interna, control de fronteras, operaciones antiterroristas. Cada uno aprendió las mismas lecciones que los nazis habían aprendido décadas antes: que el sonido puede romper sin tocar, que el aire puede matar sin dejar evidencia, y que la ciencia no tiene moral propia, solo la moral de quienes la usan. Y durante todo ese tiempo, el cañón sónico original de Illersleben permaneció en el olvido. Los británicos habían fotografiado los restos. Los estadounidenses habían copiado los planos. Pero nadie habló públicamente del dispositivo hasta los años 90, cuando historiadores militares comenzaron a documentar las Wunderwaffen olvidadas del Tercer Reich. Para entonces, la tecnología había evolucionado tanto que el prototipo nazi parecía primitivo, casi pintoresco. Pero el concepto seguía vivo. Porque las ideas, a diferencia de las máquinas, no se pueden destruir. Solo se pueden heredar. En la madrugada del 30 de noviembre de 2016, varios diplomáticos estadounidenses en La Habana, Cuba, despertaron con síntomas extraños. mareos intensos, náuseas, dolores de cabeza punzantes. Algunos describían un sonido agudo, penetrante, que parecía venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Otros no escuchaban nada, pero sentían una presión en el cráneo, como si algo invisible estuviera comprimiendo sus cabezas desde adentro. Los episodios duraban minutos, a veces horas. Después venían los efectos secundarios:
problemas de memoria, dificultad para concentrarse, trastornos del equilibrio que duraban meses. Al principio, las autoridades creyeron que era un ataque con insecticidas o alguna toxina ambiental, pero los análisis no mostraban presencia de químicos peligrosos. Luego consideraron la posibilidad de una enfermedad psicológica colectiva, histeria de masas. Pero los estudios neurológicos revelaban daño físico real, lesiones en la materia blanca del cerebro, patrones consistentes con trauma por vibración. No era imaginación. Era algo real, algo dirigido, algo que no dejaba evidencia forense clara. El incidente fue clasificado como síndrome de La Habana. Nunca se identificó al responsable. Nunca se encontró el arma. Pero los especialistas en acústica militar reconocieron de inmediato el patrón: exposición a ultrasonidos de alta intensidad o infrasonidos pulsados. Exactamente el tipo de efecto que se esperaría de un dispositivo acústico direccional. Exactamente el tipo de arma que, en teoría, no debería existir, pero que docenas de países han estado desarrollando durante décadas. En los años siguientes, casos similares se reportaron en China, Rusia, Austria, Colombia. Siempre diplomáticos. Siempre en residencias privadas o hoteles. Siempre sin evidencia física del ataque. La explicación oficial variaba entre causa desconocida y posible exposición a ondas de radiofrecuencia. Nadie mencionaba las palabras arma sónica, porque hacerlo significaría admitir que tales armas existen, que se están usando y que no hay defensa clara contra ellas. Pero las armas sónicas no son solo una herramienta de espionaje. Son, cada vez más, una herramienta de control civil. El LRAD, Long Range Acoustic Device, es un altavoz direccional capaz de proyectar sonido a más de 160 decibelios en un haz estrecho de hasta 30 grados. Fue diseñado originalmente para comunicaciones a larga distancia en barcos militares, pero rápidamente encontró otro uso: dispersar protestas. Cuando se activa a máxima potencia, el RAD causa dolor físico inmediato. La exposición prolongada puede causar daño auditivo permanente. No hay forma de escapar del sonido si estás dentro del haz. No puedes taparte los oídos lo suficiente. No puedes correr más rápido que la velocidad del sonido. El RAD ha sido usado en Pittsburgh, Ferguson, Nueva York. También en Israel, contra manifestantes palestinos. En Corea del Sur, contra huelguistas. En Francia, durante las protestas de los chalecos amarillos. Cada vez, las autoridades lo describen como una herramienta no letal. Cada vez, los manifestantes describen el dolor como insoportable, el efecto como tortura. Y cada vez, los gobiernos argumentan que es preferible al uso de balas reales. Pero la línea entre disuasión y tortura es, en el caso de las armas acústicas, peligrosamente difusa. Porque el dolor no deja cicatrices. La lesión auditiva puede tardar días en manifestarse completamente. Y no hay forma de probar, más tarde, que la exposición fue intencional o excesiva. China ha llevado el concepto un paso más allá. En 2019, medios estatales chinos reportaron el desarrollo de un cañón de sonido portátil capaz de emitir ondas de choque infrasónicas para mantener el orden público. El dispositivo, según las descripciones oficiales, puede causar incomodidad extrema sin daño permanente. Los detalles técnicos son clasificados, pero los principios físicos son idénticos a los que los nazis exploraron en Illersleben 80 años antes: resonancia de baja frecuencia, presión acústica concentrada, efectos fisiológicos sin marcas visibles. Rusia también ha desarrollado sistemas similares. En 2020, documentos filtrados del Ministerio de Defensa ruso mencionaban un proyecto llamado Zvuk, sonido, en ruso, diseñado para neutralizar amenazas sin uso de fuerza letal. El sistema, montado en vehículos blindados, utiliza infrasonidos pulsados para causar desorientación masiva en multitudes. Los informes internos sugerían que el dispositivo había sido probado en Chechenia, aunque el gobierno ruso nunca confirmó ni desmintió la información. Y luego está el sistema de negación activa, desarrollado por el Pentágono. Es un dispositivo que emite ondas milimétricas, radiación electromagnética de alta frecuencia, que penetran unos milímetros en la piel y causan una sensación de calor insoportable. No es estrictamente acústico, pero el principio es el mismo: usar energía invisible para causar dolor sin dejar marcas. Fue probado en Afganistán, pero retirado rápidamente después de que varios soldados estadounidenses reportaran quemaduras de segundo grado.
La tecnología funciona. El problema es que funciona demasiado bien. Todas estas armas comparten la misma genealogía. Todas rastrean su origen a los mismos experimentos que los nazis realizaron en 1944. Todas se basan en el mismo descubrimiento, que el aire, bajo las condiciones correctas, puede convertirse en un arma tan efectiva como el acero. Y todas plantean la misma pregunta que nadie quiere responder. Si una herramienta puede causar dolor sin dejar evidencia, ¿cómo evitamos que se convierta en instrumento de tortura? Porque el sonido, que debería comunicar, que debería conectarnos, se ha convertido en una forma de violencia que no deja rastro. Una forma de control que no puede ser documentada. Una forma de guerra que niega su propia existencia. Y eso, quizás, es lo más aterrador de todo. Hay algo particularmente perverso en un arma que no deja evidencia. Una bala puede extraerse. Una herida puede documentarse. Un cadáver puede testificar, incluso en silencio, sobre la violencia que lo destruyó. Pero un arma que solo causa dolor, que solo rompe desde dentro, que solo perturba sin marcar. Esa arma existe en una zona gris donde la violencia se vuelve invisible y, por lo tanto, innegable. El cañón sónico que los nazis construyeron en Illersleben nunca llegó al campo de batalla. Nunca cambió el curso de la guerra. Nunca apareció en los manuales de historia como los cohetes V2 o los aviones a reacción. Pero su legado es, en cierto sentido, más profundo y más perturbador, porque no se trata de lo que el arma hizo, sino de lo que el arma demostró, que la destrucción no necesita ser visible para ser real, y que la ciencia, cuando se divorcia de la ética, puede convertir incluso el aire en un instrumento de horror. Cada tecnología que hemos desarrollado después, LRAD, infrasonidos militares, sistemas de negación activa, es una repetición del mismo experimento original. Los nombres cambian. Los propósitos declarados cambian. Pero el principio permanece: usar el conocimiento del cuerpo humano para encontrar sus puntos débiles, sus frecuencias de ruptura, sus umbrales de dolor. Y luego explotar ese conocimiento, justificándolo como defensa, como seguridad, como necesidad. Los ingenieros que trabajaron en el cañón sónico no se veían a sí mismos como monstruos. Se veían como científicos resolviendo problemas. Los militares que aprobaron los experimentos no se veían como torturadores. Se veían como estrategas buscando ventajas. Y los prisioneros que murieron en las pruebas no fueron considerados víctimas. Fueron considerados datos. Esa es, quizás, la lección más oscura del proyecto, que los crímenes más terribles no siempre requieren odio. A veces solo requieren indiferencia. A veces solo requieren la decisión de mirar hacia otro lado, de enfocarse en el problema técnico sin preguntar por qué ese problema necesita resolverse. A veces solo requieren la convicción de que el fin justifica los medios, sin cuestionar si el fin realmente merece esos medios. Hoy, cuando un dispositivo LRAD se usa para dispersar una protesta, los operadores no piensan en los experimentos de Illersleben. Cuando un diplomático sufre el síndrome de La Habana, los investigadores no conectan el ataque con los documentos que los estadounidenses capturaron en 1945. Cuando un sistema de negación activa se prueba en un campo militar, los ingenieros no ven la línea directa que conecta su trabajo con el de Richard Wojciechowski y Hans Lorenz. Pero la línea existe. Y es inquebrantable. Porque lo que los nazis descubrieron no fue un arma específica. Fue una categoría completa de violencia, la violencia invisible. Y una vez que esa categoría se abrió, una vez que se demostró que el aire podía matar, que el sonido podía destruir, que la ausencia de evidencia no significaba ausencia de daño, no hubo forma de cerrarla. El conocimiento se filtró, se compartió, se perfeccionó, se normalizó. Y ahora vivimos en un mundo donde las armas más avanzadas no son las que hacen más ruido, sino las que no hacen ninguno. Donde los sistemas de control más efectivos no son los que muestran fuerza, sino los que la ocultan. Donde la tecnología más peligrosa no es la que mata, sino la que hiere sin dejar rastro, que rompe sin tocar, que destruye sin que nadie pueda probar que la destrucción ocurrió. El aire no deja huellas. Y por eso, las armas que lo usan son las más peligrosas. No porque sean más letales, sino porque son innegables. Porque permiten la violencia sin responsabilidad. Porque convierten el sufrimiento en algo que puede ser cuestionado, disputado, borrado de los registros oficiales. Y esa es la verdadera herencia del cañón sónico, no la máquina en sí,
sino la idea de que la crueldad puede ser científica, de que el dolor puede ser preciso, de que el horror puede ser medido en decibelios y frecuencias. Los nazis perdieron la guerra, pero esa idea sobrevivió, y sigue viva hoy. En algún archivo clasificado, en algún sótano de alguna agencia de inteligencia, todavía existen las fotografías del cañón sónico de Illersleben, el disco parabólico oxidado, los compresores destrozados, las manchas en el suelo que nunca fueron analizadas. Y junto a esas fotografías están los planos, los cálculos de frecuencia, los informes de las pruebas, los nombres de los hombres que murieron sin heridas visibles. Esos documentos nunca serán completamente desclasificados, porque hacerlo significaría admitir no solo lo que los nazis hicieron, sino lo que todos los demás hicieron después. Significaría reconocer que la línea entre experimentación y tortura, entre defensa y agresión, entre ciencia y barbarie, es mucho más delgada de lo que nos gustaría creer. El sargento James Thornton, el soldado británico que encontró el cañón en febrero de 1945, vivió hasta 1998. En una entrevista realizada 2 años antes de su muerte, le preguntaron qué recordaba de ese día. Su respuesta fue breve: recuerdo haber tocado esa máquina y haber sentido algo extraño. Como si todavía estuviera viva. Como si todavía estuviera esperando. Le preguntaron qué creía que era el dispositivo. Un error, respondió. El tipo de error que la humanidad comete una y otra vez. El error de pensar que porque podemos hacer algo, deberíamos hacerlo. Pasaron 80 años desde que los nazis construyeron su cañón de sonido. 80 años en los que la tecnología avanzó de forma exponencial. 80 años en los que las armas se volvieron más precisas, más poderosas, más sofisticadas. Pero la pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Cuánta violencia estamos dispuestos a aceptar si esa violencia no deja evidencia? Porque el problema no es la tecnología en sí. El problema es lo que elegimos hacer con ella. Y lo que hemos elegido una y otra vez es perfeccionarla. Convertirla en parte del arsenal estándar de control y coerción. El cañón sónico fue un experimento fallido de un régimen desesperado. Pero la idea detrás de ese experimento, la idea de que el sufrimiento puede ser preciso, dirigido, invisible, esa idea se convirtió en la base de una nueva forma de guerra. Una guerra donde las víctimas no sangran, donde los ataques no pueden probarse, donde la violencia se vuelve tan abstracta que deja de parecer violencia. Y esa, quizás, es la mayor victoria que los científicos de Illersleben podrían haber imaginado. No ganaron la guerra, pero cambiaron la forma en que todas las guerras futuras serían peleadas. El aire sigue siendo invisible. El sonido sigue sin dejar huellas. Y en algún lugar, en este preciso momento, alguien está apuntando un arma que no existe hacia un objetivo que nunca sabrá que fue atacado.